Ya, ahora sí, nuevamente. Buenas tardes, chiquillas. Bienvenidas a esta segunda conexión del módulo número 2. Y en esta ocasión vamos a ver principalmente el tema de la AFC, ¿cierto? Administradora de Fondos de Cesantía, y cómo funciona este seguro con respecto a cuando los trabajadores se desvinculan, ¿cierto? Por algunas razones, porque tampoco lo son todas, y de qué manera lo pueden hacer. Vamos a ver un PPT que fue preparado de acuerdo a la información que la misma AFC tiene en la página, y que si ustedes tuvieran alguna duda, ¿cierto? Pueden entrar a la página de la AFC y ahí efectivamente podrían revisar algo si es que tuvieran alguna duda o algo que no les quedó tan claro. Bien, vamos a empezar entonces, voy a compartir la pantalla. Esta clase va a ser un poquito más corta de lo regular. Ya, mira, ahí estamos subiendo el rating, ya vamos 15. Qué bueno. Bien, voy a compartir entonces la pantalla. Ahí está. Veo a la Andrea y a la Elizabeth. Chiquillas, ¿ven la pantalla? ¿Estoy compartiendo bien? Perfecto, ok. Bien, entonces vamos a empezar a mirar esto, ¿cierto? Que tiene que ver con la AFC, que es la administradora de fondos de cesantía, y qué es lo que administra, ¿cierto? El seguro de cesantía de los trabajadores cuando quedan, ¿cierto?, desvinculados de una empresa y, por supuesto, comienzan a ser cesantes, ¿ya? ¿Qué es este sistema? Este sistema es un sistema de protección social, creado, ¿cierto?, para apoyar al trabajador en situación de desempleo. Ahora, dentro del espíritu de esta ley, ¿cierto?, que es la 19.728, dentro del espíritu de esta ley tiene que ver también con que se apoya al trabajador con dinero, ¿cierto?, pero siempre considerando que, o apoyando para que este trabajador logre encontrar trabajo rápidamente, y están muy relacionados con las OMIL de las municipalidades, ¿sí? Y mientras, por ejemplo, mientras encuentran trabajo, también podrían certificarse o hacer algún curso en la cual les dé más herramientas para poder encontrar un trabajo, digamos, próximamente. Este seguro entró en vigencia el 1 de octubre del año 2002, ¿sí? Desde ahí parte, y es más, desde ahí también se hace obligatorio para todos los trabajadores dependientes y regidos por el Código del Trabajo. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, que bueno, más adelante lo vamos a ver, los empleados públicos, por ejemplo, ¿cierto? Ellos están regidos por el estatuto administrativo, ¿sí? Que es, entre comillas, como un código laboral especial para las personas que trabajan en el ámbito público. Y ellos no tienen la obligación, ¿cierto? Ni tampoco voluntaria, de estar en este tema de la AFC. La administración del seguro es una administración único, adjudicado por el gobierno mediante licitación pública. Y las empresas son 100% privadas y es propiedad de la AFP, ¿ya? Entonces, por ser propiedad de la AFP, también están fiscalizados por la Superintendencia de AFP. Lo que sí está, hay varias cosas que tienen diferencias entre la AFP y la AFC. Por ejemplo, la AFC es un seguro, ¿cierto?, de dineros que, llegando un momento dado, por ejemplo, irregularmente, es cuando la gente se pensiona, ¿cierto?, esos dineros pueden ser retirados íntegramente. Sin embargo, la AFP sabemos que no es así, ¿cierto? Si bien es cierto, son tus propios fondos,
pero están destinados a las pensiones. Sin embargo, la AFC, como está destinado al desempleo, ¿cierto? Se entiende que cuando tú te jubilas, ¿cierto? Te pensionas, ya no vas a tener esa condición de cesantía. Por lo tanto, esos dineros tú los puedes retirar de una vez. Los contratos de esta AFC o de esta licitación son por 10 años, ¿cierto? En el minuto en que se publicó esta información, era hasta el 2012, pero se ha ido renovando siempre cada 10 años. Con fuertes garantías monetarias entregadas al gobierno por fiel cumplimiento de contrato. O sea, ellos tuvieron que pagar, ¿cierto?, una cantidad importante de dinero para poder tener la administración de este seguro. El funcionamiento, ¿cómo funciona esto? La incorporación, ¿cierto? Primero, la afiliación es obligatoria. ¿Para quiénes? Para todas las personas que fueron contratadas a partir del 1 de octubre del 2002. Y es una afiliación voluntaria, ¿cierto?, para los trabajadores con contrato vigente a esa fecha. Es decir, todos los que fueron contratados antes de este 1 de octubre del 2002, ellos deciden si quieren o no quieren, ¿cierto?, que les descuenten este porcentaje. ¿Y cómo lo hacen? Este trabajador debe dirigirse directamente a la AFC, ¿cierto?, llenar el formulario de incorporación y este formulario se lo hacen llegar al empleador. Y el empleador comienza a hacer los descuentos correspondientes y además el empleador debe comenzar también a aportar, ¿cierto?, lo que corresponda dependiendo del empleador. Indudablemente que regularmente quienes hacen esto, los trabajadores que tienen contratos indefinidos. Ahora, Profe, si no lo hace, perdón, dígame. es que mi papá quería hacer eso, po, y ¿Ya? fue a la FC y le dijeron que en la empresa de él tenían que hacerlo, no la FC, que tenían que llenar ellos unos papeles. No, lo hace el trabajador, no lo hace la empresa porque es voluntario. Es así como, Sí, por porque ejemplo, si yo me quisiera cambiar de AFP, también es voluntario. Entonces no lo puede hacer el empleador solamente tiene la obligación de hacer el descuento cuando corresponde, pero el empleador. Te lo digo por experiencia, o sea, yo soy jefe de recursos humanos de una empresa van a ser 12 años. Entonces, y me ha tocado en algunas ocasiones que los trabajadores van a la FCI y se han inscrito y me ha llegado la información. Yo nunca he hecho ese trámite. Pero eso te lo digo con razón de ser. Seguramente se tocó en la FC y que suele suceder, ¿cierto? Con una persona que a lo mejor no tenía toda la información. También sucede cuando uno llama al call center. De pronto en los call centers te dan cualquier información que no corresponde. Pero esto es una afiliación voluntaria del empleador. Eso es lo que dice la ley, al menos. La persona que atendió a tu padre a lo mejor no tenía mucha información con respecto a la ley. claro, estaba mal informado. Es lo más probable. ¿Ya? Los regímenes de protección dice que es para trabajadores con contrato indefinido, ¿cierto? Y trabajadores con contrato a plazo fijo, obra faena, ¿cierto? Que también están protegidos. Entonces, siempre va a proteger a los trabajadores con contrato, ¿sí? No a otro tipo de trabajador, el que tenga contrato. Hay algunas personas, ¿cierto? O algunos trabajadores que están excluidas del sistema. Como yo les había mencionado, ¿cierto? Eran, por ejemplo, los pensionados, pero salvo aquellos inválidos parciales, ¿cierto? Los que han tenido, por ejemplo, los que tienen pensionados por invalidez, ¿cierto? Ellos tienen, todavía a ellos les descuentan el seguro de cesantía. ¿Por qué? Porque todavía su invalidez no es total. Por lo tanto, no ha dejado de ser, entre comillas, o legalmente hablando, no ha dejado de ser activo. Sigue siendo porque tiene una invalidez parcial. Cuando esta invalidez sea total, recién ahí, ¿cierto? Va a dejar de poder aportar aquello.
Los trabajadores independientes, indudable, porque no tienen contrato. Los empleados públicos, que era que les mencionaba también, porque ellos seguían por el estatuto administrativo. Los trabajadores de casa particular, en este caso en especial, ellos tienen una indemnización a todo evento. Es decir, aparte, ¿cierto? El empleador, aparte de pagar el AFP, cualquiera sea, y le da salud, además de eso, el empleador les tiene que pagar el 4,11% de su sueldo imponible en forma mensual. Y esa plata, ¿cierto?, se va a un pozo que es individual, y cuando este trabajador de casa particular es desvinculado, puede hacer uso de ese dinero, ¿sí? Si quiere hacer uso, si no lo quiere hacer uso y quiere buscar trabajo inmediatamente, eso es lo que el trabajador decida, pero es una obligación que tiene el empleador del trabajador de casa particular. Además tenemos los menores de 18 años, ¿cierto? Porque se entiende que los menores de 18 años no están trabajando, se entiende en general, ¿cierto? Es más, se supone que los menores de 18 años pueden trabajar siempre y cuando tengan un permiso notarial de los padres o de un tutor, ¿ya? Es por eso que no tienen este seguro. Y además los aprendices, porque los aprendices tienen una especie de un contrato especial, ¿sí? Quizás por un par de semanas, que podríamos nombrar, por ejemplo, en esto de los aprendices, los jóvenes que hacen prácticas, por ejemplo, ¿sí? Que también lo podríamos mencionar y encajonar en este grupo de trabajadores. ¿Cómo se financia este seguro? Primero, ¿cierto? Dijimos que va a depender del tipo de contrato que tenga el trabajador. Por un lado, tenemos el contrato indefinido y por el otro lado tenemos el plazo fijo. La AFC entonces administra la cuenta individual de cesantía, ¿cierto? Que su sigla es SIC, como los colchones, ¿cierto? Como los colchones SIC. Esa es la sigla de la cuenta individual de cesantía. Y además administra un fondo solidario. Por un lado, ¿cierto? Las personas que tienen contrato indefinido, el trabajador aporta el 0,6 o el 0,60, que es lo mismo, ¿cierto? Del imponible. Recuerden siempre que es del sueldo imponible, en ningún caso del sueldo líquido, imponible. El empleador aporta el 2,4%, pero ese 2,4%, si se dan cuenta, está repartido. Es el 1,6 que va al 6, que va al SIC, y es el 0,8 que va a un fondo solidario, al igual que el aporte del Estado, que son 225.792 UTM anuales. Eso es lo que aporta el Estado a este fondo solidario. ¿Para qué es el fondo solidario? Es para los trabajadores, ¿cierto?, que no les alcanza o que tienen muy poco dinero, que hacen uso de este seguro, ¿cierto? Y que hacen una mezcla o comienzan sacando dinero del SIC, ¿cierto? Y después terminan pagando o completando estos pagos mediante el fondo solidario. Pero siempre en primera instancia es la cuenta individual del trabajador. Y por otro lado, entonces, los aportes del trabajador con plazo fijo, con contrato a plazo fijo, es 0%, no aporta nada, y el empleador aporta el 3%, pero solo a la cuenta individual del trabajador. Esto tiene un tope de 90 UF. ¿Qué significa el tope? Significa que todos los trabajadores que ganan aproximadamente 90 UF, son como 2,5 millones y un poco más, ¿cierto? Hasta ahí se cotiza. O sea, un trabajador que gane 5 millones de pesos, por ejemplo, siempre se le va a descontar con un tope de 90 UF. ¿Quedó claro esa parte? ¿Alguien tiene dudas ahí? ¿No? Ok.
Seguimos entonces. Bien, es importante esto de los porcentajes, porque esta parte donde dice que el empleador, en caso de contrato fijo, ¿cierto? Su 2,4% se reparte. Es 1,6% al cuenta individual y el 0,8% al fondo solidario, ¿cierto? Ustedes recuerdan por ahí que yo les dije que las personas que tenían más de 11 años dejaban de cotizar y el empleador solo cotizaba el 0,8 y ese 0,8 va al fondo solidario. No, no es que siga aportando a la cuenta individual. Ahora, esa cuenta individual de todas formas sigue creciendo si el trabajador no lo ocupa porque de igual forma renta. Es decir, la AFC sigue haciendo negocios con ese dinero. Por lo tanto, hay un aumento, ¿cierto?, en ese valor. Después les voy a mostrar la plataforma de la AFC y se van a dar cuenta de lo que les estoy mencionando. Entonces, ¿qué es lo que financia este seguro? Financia con el fondo de cesantía, ¿cierto? Registros en cuentas individuales, propiedad de los trabajadores y solo para financiar prestaciones, ¿sí? Ese es el objetivo. Con el fondo solidario es para el fondo de reparto, no pertenece a ningún trabajador en particular, ¿cierto? Porque es un fondo para todos y solo para complementar beneficios mínimos en el caso de que el SIC, ¿cierto?, no fuera suficiente. El patrimonio entonces de la AFC es por aportes de capital e ingresos por comisiones, propiedad de los accionistas, y financia y garantiza la operación. El resultado de la AFC no afecta a los fondos. Mira lo que dice ahí. Es decir, entonces, si la AFC hace un mal negocio, ¿cierto? El cotizante no tiene responsabilidad en aquello. Es la AFC la que asume, ¿cierto?, esta pérdida. Distinto es, por ejemplo, en la AFP. En la AFP, quien asume la pérdida, ¿cierto?, cuando la AFP hace un mal negocio, es el trabajador. De hecho, eso cambió en el gobierno de Ricardo Lagos. A partir de Ricardo Lagos, entonces las pérdidas se las comenzaron a asumir los cotizantes. En la AFC eso no ocurre. Lo asume la misma AFC, no el cotizante. Profesora, Dígame. el seguro, es que pasó me había quedado la anterior para hacer una pregunta. El seguro de cesantía, que no entiendo muy bien el seguro de cesantía y el seguro de cesantía, el fondo de cesantía es lo mismo que el seguro de cesantía. ¿Sí? ¿Cómo? ¿El fondo de cesantía es lo mismo que qué? ¿Y el seguro de cesantía? ¿Ya? ¿Y el seguro de cesantía solidario es lo mismo que el fondo solidario? A ver, ¿O no? el seguro de cesantía, imagínate que el seguro de cesantía es el que está arriba. Dentro del seguro de cesantía tú encuentras el fondo solidario, ¿sí? Y el fondo individual, que también es llamado fondo de cesantía. Pero el seguro Ya. de cesantía es el que está más arriba, es el que lo engloba, digamos. Ya. ¿Entendiste bien? Sí, gracias. Ya. Entonces, los beneficios, ¿cierto?, que obtiene el trabajador cuando es desvinculado y tiene plazo indefinido, ¿cierto? Siempre van a haber ciertas causales, ¿sí? No son para todas las causales. Y además, dependiendo de la causal, es de dónde va a salir este dinero para el pago de este seguro. Los términos voluntarios, por ejemplo, el mutuo acuerdo, la renuncia al trabajador, faltas del empleador, es decir, el autodespido, falta de probidad,
abandono de deberes, es decir, los que están bajo el artículo 160, ¿cierto? Y empiezan o solicitan que les paguen este seguro, solo se va a sacar el dinero de la cuenta individual de estos trabajadores, ¿ya? Sin embargo, si este trabajador es desvinculado por necesidad de la empresa o por caso fortuito, se va a considerar ambos fondos, es decir, el saldo de la cuenta individual de cesantía del trabajador y desde el fondo solidario. Ahora bien, aquí hay una cosa especial, alguien por ahí en alguna oportunidad me lo consultó. Desde la indemnización, el empleador puede descontar los aportes que él hizo. ¿Cuál es el aporte que él hizo? El 1.6%, ¿cierto? Porque dijimos que el 2,4% que paga el empleador, el 1.6% va a la cuenta del trabajador y el 0,8% va al fondo de reparto, ¿cierto? Entonces, de la indemnización, el empleador, por ley, puede hacer descuento de este monto o de los montos, ¿cierto?, del total que haya aportado este empleador. Se los voy a mostrar también en la página de la AFC para que ustedes vean que efectivamente es legal, porque alguien me dijo por ahí, pero eso no es legal, y por qué nos quitan las plata, no sé qué. Cuando está en la ley, es lo que dice la ley, ¿ya? Y eso lo hacen los empleadores. O sea, de hecho, cuando yo tengo que desvincular a algún trabajador en mi empresa, lo que tengo que pedir es un certificado de saldo que lo otorga la AFC. Y ese monto yo lo tengo que descontar luego de la indemnización del trabajador. Los beneficios, ¿cierto?, para un trabajador con plazo indefinido, ¿cierto? Tiene que tener, por supuesto, algunos requisitos para que puedan pagarle este dinero. Primero, tiene que, solo para el retiro en la cuenta individual, ¿cierto? El SIC tiene que tener 12 meses de cotización continua o discontinua, solo 12 cotizaciones, de un mismo empleador o de varios empleadores. El requisito para optar al fondo solidario, por ejemplo, ¿cierto? Si es que este trabajador no tuviera dinero en el SIC, ¿cierto? Porque lo sacó antes o por otra razón, tiene que tener 12 meses de cotización continua a contar del mes del despido de un mismo empleador o de varios, estar cesante al momento de solicitar el beneficio, lógicamente, ¿cierto? Ahora ustedes me dicen, ya, pero ¿y si yo voy y estoy trabajando todavía? De partida, los documentos que les van a pedir es la carta de renuncia, si es que renunciaron, o el finiquito, el documento del finiquito, o la carta de desvinculación. Recuerden que cuando un empleador desvincula a algún trabajador, lo primero que le tiene que pasar es la carta de desvinculación, donde dice el motivo, donde dice el monto de la indemnización, todo. El finiquito es posterior. Entonces, tiene que llevar un documento. Despido por necesidad de la empresa o caso fortuito, ¿cierto? Saldos insuficientes en el SIC, por eso van al solidario, para cubrir prestaciones mínimas. Inscripción, dice, en la OMIL, ¿cierto? Que eso es el tema de los trabajos de las municipalidades. Y acudir todos los meses por oferta de trabajo o curso de capacitación, que eso también está controlado por la OMIL. Lo que sí van a seguir, dígame. ¿Puedo hacer una consulta? La gente que opta por el fondo solidario, ¿ese trámite lo tienen que hacer en el AFC o en la municipalidad? El primer trámite es en la FC. Lo primero que tienen que ir a la FC y después a la municipalidad. Lo que pasa es que la municipalidad actúa como un ente fiscalizador en estos casos. ¿Ya? Y lo que sí va a seguir manteniendo, por ejemplo, es la asignación familiar, ¿sí? Y recibe cobertura de salud de FONASA, mientras el trabajador perciba su seguro, el pago de su seguro.
Los beneficios, ¿cierto? Por plazo fijo u obra o faena, ¿sí? Causa de término de contrato, vencimiento de plazo convenido o faena, y el beneficio es el saldo total del SIC y que puede hacerse incluso en un puro giro. Y los requisitos que debe tener: 6 meses de cotización, continuas o discontinuas, de un mismo o de distintos empleadores. Y este obviamente no tiene acceso al fondo solidario, ¿sí? Otras causales, cualquiera otra causal, ¿cierto? Como en este caso, por ejemplo, tenemos la jubilación, ¿cierto? Y el fallecimiento. La jubilación dice que los destinos son de libre disposición. Es decir, y como ya le había mencionado, esta persona que ya jubiló, ¿cierto? Puede retirar el dinero para su propio, voluntariamente, digamos, y para lo que él decida. Puede también poner este dinero en el fondo de la AFP para poder engrosar quizás su pensión. También es una posibilidad. Ahora, la verdad es que dentro de la experiencia que yo tengo, es muy poca la gente que efectivamente estos dineros lo llevan al fondo de pensiones, ¿ya? Porque en definitiva le hacen les vuelven a calcular la pensión y no es tanto lo que sube en realidad. Entonces muchas personas que tienen montos importantes, ¿cierto? Que no los han ocupado nunca, regularmente los invierten o los ponen en una cuenta 2, en una cuenta de ahorro, qué sé yo. Pero es de libre disposición, eso es lo importante. Y por supuesto, ¿cierto? Las personas que fallecen, ¿cierto? Ese dinero queda a los beneficiarios como herencia. Entonces ahí obviamente basta con hacer el trámite en la AFC y llevar el documento de defunción de este afiliado. Aquí vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Dígame. Del PPT anterior. ¿Hasta qué edad pueden los beneficiarios tener para cobrar ese seguro cuando la persona fallece? A ver, lo que tiene que ver con herencias, por lo regular, los hijos, ¿cierto? Por ejemplo, siempre y cuando, o sea, los beneficiarios son los hijos o señoras, si es que tuviera, estoy hablando de un hombre, ¿ya? Y siempre los hijos van a tener hasta los 24 años, siempre y cuando estén estudiando, ¿ya? Si es que eso no es así y tienen sobre esa edad y no están estudiando, pasa a ser inmediatamente herencia y no beneficiarios. ¿Sí? ¿A qué se refiere con esto de beneficiario? Porque el beneficiario le van a pagar dentro inmediatamente esta plata se va a la pensión de sobrevivencia. Esa plata se suma a la pensión de sobrevivencia. ¿Para qué? Para que le comiencen a pagar, ¿cierto? Un pago mensual. Por eso se llama beneficiario. Pero si no existieran beneficiarios, los que tienen poder de herencia, es decir, la señora, los hijos mayores de 24 años, o quien siga en la línea, ¿cierto? Porque esto tiene líneas. El primer heredero siempre va a ser el cónyuge. Segundo heredero van a ser los hijos. Tercero van a ser los padres, ¿sí? Y así sucesivamente en la línea de consanguinidad se llama. Entonces, cuando es herencia, va a depender de quién esté y eso también lo podrían hacer retiro de aquello. ¿Ya? No sé si quedó claro ahí. ¿Sí? Ya. Sí, no es que acá a mi primo le pasó y lo fue a ver y ya esa plata se perdió. ¿Cómo esa plata se perdió? Por eso le preguntaba hasta qué. Pero ¿cómo esa Fue plata y la plata ya pasó a... Es que eso fue lo que le dijeron, o sea, en el fue, llegó los papeles, o sea, ya igual ha pasado harto tiempo. ¿Cuánto? Y le dijeron que no, que esa plata ya se había perdido. ¿Pero cuánto tiempo pasó? A ver, como 10, 12 años. Como 10 años. 12 años. Ya. Ahí puede ser. Ahí puede ser. Ahora, no, es que claro, lo que pasa es que es lo que yo les digo y lo que siempre les he dicho. Cuando la gente no tiene información, regularmente pierde muchas cosas. Ese es el tema. Sí.
Claro, si al pasaron 10 años, indudablemente que ya es un poquito complicado. Sí, puede ser. Mm. Bien, lo que yo les estaba mencionando, me pasé de largo acá. Esto es un caso, ¿cierto? Con números para que ustedes más o menos se den cuenta de cómo es esto con respecto a los valores y cómo se calcula. Aquí estamos viendo el caso número 1, ¿cierto? De una persona que tiene una remuneración de 120.000 pesos, ¿sí? Antigüedad del empleo, 12 meses, es decir, tiene un año. Entonces, cuando la cuenta del voluntario, el aporte que ha realizado el empleador durante un año, ¿cierto? Son 23.447 pesos. Y lo que ha aportado el trabajador en un año son 8.793. A ustedes me dicen, pero ¿cómo es tan poca plata? Pero es que va a depender del sueldo que tenga la persona, indudable. A mayor sueldo, mayor van a ser los pesos del aporte, ¿cierto? Entonces, quiere decir que este trabajador en su cuenta individual de cesantía tiene un monto de 32.239. Entonces, al tener un año trabajado, este trabajador tiene derecho a indemnización de un mes por año, ¿cierto? Que es un mes de sueldo, es decir, 120.000 pesos. Y desde esa indemnización, es decir, por años de servicio, se hace el descuento de lo que el empleador haya aportado. Es decir, entonces, lo que aportó durante un año, que eran 23.447, lo restó y, en definitiva, contra este trabajador que fue desvinculado, se le va a pagar 96.553, que es la resta de ambos montos. ¿Ya? Ahora, la cantidad de cuotas que pagan son 5 cuotas en distintas proporciones. La primera cuota son 50.000, la segunda cuota 45, 40, 35 y 30. Cada vez este monto va a ir bajando, no es igual. ¿Ya? Entonces, ahí hay un cálculo con respecto a los beneficios del seguro, ¿cierto? Y cómo se está financiando. Entonces, en el primer caso, ¿cierto? Se le va a entregar 65.697, que es la suma de la cuenta individual y del aporte o del fondo solidario, ¿sí? Entonces, esto es más o menos para que ustedes se den cuenta cuánto es lo que va a ir recibiendo el trabajador. La primera cuota fueron 65.000 pesos y la última ya fueron 36.000 pesos. Ya más o menos así es como se va calculando. Bueno, después tienen un segundo caso, y que en este caso es término involuntario de contrato, ¿cierto? Que es de la misma forma, pero aquí cambian los montos. Y si ustedes se dan cuenta, siempre va a depender, ¿cierto?, de cuánto es lo que gana el trabajador. En este caso, este trabajador gana 300, no gana 120 como el caso anterior. Y si se dan cuenta, además, ¿cierto?, el aporte o el beneficio que este trabajador va recibiendo es de el fondo solidario, más que de la cuenta individual. De la cuenta individual se le saca una vez, ¿cierto?, todo lo que tenía en su fondo. Y a partir de aquí, a partir del segundo, va solamente sacándole desde el fondo solidario. Aquí tenemos entonces otro ejemplo, el caso número 4, dice de 1 millón de pesos, ¿cierto?, que tiene distintos meses de antigüedad, ¿cierto?, tiene distintos saldos en SIC, si se dan cuenta ahí, y también se van a ir fijando con respecto a los giros que le van haciendo o que le van pagando a este trabajador, ¿cierto? Y de la misma forma, ¿cierto?, del giro 1 al giro 5, siempre van a ser menos dinero,
¿ya? Esto va a depender, yo se los puse como ejemplo, pero va a depender siempre de la cantidad de dinero que tenga el trabajador. Aquí hay otro caso, que es el caso número 3, de la misma forma. Y aquí tenemos que ver el tema de la comisión, porque aquí hay una parte importante. La comisión, perdón, la AFC también cobra comisión, ¿sí? A diferencia de la AFP, ¿cierto? La comisión por mantención es bastante más alta. En este momento, la AFP 1, que es la más barata de todas, creo que es el 0,66 o el 0,62, por ahí anda. Entonces, en la AFP 1 paga el 10%, ¿cierto?, para la cuenta de capitalización individual, y en el caso de la 1, ¿cierto?, 0,62%, ¿cierto?, que es parte de la comisión. Pues bien, acá en la AFC, ¿cierto?, cobra el 0,05 por mes. Entonces, la verdad es que es bastante poco lo que cobra de comisión, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuánto es, vamos a sacar la cuenta de cuánto es en plata, ¿sí? Para que nos hagamos una idea de cuánto significa esto del 0,05. Imaginemos una persona entonces que gana el ingreso mínimo mensual, que en este minuto son 320.500, ¿cierto?, por el 0,05%, o sea, cobra 160 pesos. Eso es lo que le cobra por mantención. La verdad es que el costo es bastante menor. Indudablemente que se va a aumentar si el trabajador gana más. Estamos claros en eso, ¿cierto? Entonces, ahí también hay un cuadro de rentabilidad anual. La verdad es que la AFC en términos generales renta bastante más que lo que puede rentar la AFP. Es más, los entendidos dicen, y hay ciertas estadísticas, que en la AFC hay mucho dinero acumulado. Incluso también, y vuelvo a repetir, por ignorancia de la gente, ¿sí? Porque la gente no sabe cómo funciona. Por ejemplo, se jubilan y no tienen idea que tienen que ir a buscar esa plata. Entonces, la AFC tiene mucho dinero acumulado. Y hasta el momento no ha salido ninguna ley en la cual digan, ¿cierto?, que esos dineros tienen que ser devueltos. No hay ley que diga eso. Por lo tanto, somos los trabajadores los que tenemos que estar atentos, ¿cierto?, para poder recuperar de alguna manera esos dineros. Hay otras disposiciones también que tiene la AFC. Por ejemplo, no se pueden realizar cotizaciones adicionales a la obligatoria. Es decir, a mí me tienen que descontar solo el 0,6%. Yo no podría tener una APB, por ejemplo, como tengo en la AFP. No podría tener una cuenta 2, o no le podría yo decir a mi empleador, ¿sabe qué? Descuénteme más. No es posible. Ya solamente lo que indica la ley dependiendo del contrato. La afiliación al sistema, dice, es irrenunciable. Es decir, yo no puedo renunciar a esto mientras tenga o mientras esté en mi vida laboral. Misma cosa sucede con la FP o con la salud, ¿cierto? Es irrenunciable. Yo no puedo decir si quiero o no quiero. Aparte de ser irrenunciable, es obligatorio. El periodo máximo para cotizar son 11 años, ¿cierto?, por relación laboral. Por relación laboral, eso significa, ¿cierto?, con el mismo empleador. Posterior a ello, dice, la cuenta individual aumenta solo por la rentabilidad de los fondos. Es decir, por ejemplo, yo ya cumplí los 11 años en mi trabajo, yo ya no aporto, pero estos dineros siguen rentando. Por lo tanto, si yo en este minuto tuviera 100 pesos, ¿cierto? De aquí a que yo me pueda pensionar y retirar esa plata, indudablemente que van a ser mucho más que 100 pesos. La afiliación al sistema es por contrato de trabajo vigente, no por individuo como las AFP,
¿sí? O sea, mientras yo estoy con trabajo, estoy aportando y estoy vigente. Pero si no estoy con trabajo, entonces eso está como, así como congelado. Es decir, dice, 2 contratos de trabajo implica registrar 2 saldos de cuenta individual. Si yo tuviera 2 empleadores, los 2 empleadores, ¿cierto?, tendrían que pagarme en forma separada porque ambos tendrían que hacer el aporte. El empleador debe comunicar a la AFC todo inicio o cese de contrato con un plazo de 15 días corridos contados desde la fecha del inicio o del cese, ¿cierto? Esto está, dice, disponible a través de la web. Efectivamente, eso es lo que les voy a mostrar cómo se hace, ¿ya? Entonces, todos los movimientos que un empleador tiene que hacerlo mediante la página cuando se contrata o cuando se desvincula. En caso de afiliaciones voluntarias, dice, la AFC notifica al empleador y este debe comenzar a pagar la cotización respectiva al mes siguiente al de la fecha de suscripción, ¿sí? Si el empleado o el trabajador se inscribió este mes, por lo tanto, a partir del próximo, el empleador ya debe comenzar a hacer los descuentos correspondientes y pagar dicha previsión o dicho descuento. El plazo para pagar las cotizaciones del seguro de cesantía es el mismo que rige para el pago de las cotizaciones de la AFP y para todos los pagos previsionales. Es decir, si paga mediante botón electrónico, ¿cierto? Tiene hasta el día 13 del mes siguiente para pagar estas cotizaciones. Si es que lo hiciera mediante planillas, que ya son muy pocas las empresas que pagan mediante planillas y formularios, ¿cierto? Tienen hasta el día 10. Pero regularmente ahora todas las empresas pagan mediante Previred. Para el pago de las cotizaciones se usa la misma planilla de la AFP. Los cambios de contrato de trabajadores deben informarse en la planilla en el código 7. Eso es cuando se hace en forma manual. En caso de licencias médicas, el empleador debe seguir cotizando en forma normal, ¿sí? Y la entidad pagadora del subsidio, FONASA o ISAPRE, por ejemplo, paga las cotizaciones del trabajador en caso de contratos indefinidos, ¿sí? Ellos siguen pagando eso, que es el 0,6. Y el empleador tiene que seguir pagando aunque el trabajador esté con licencia. ¿Ya? Aquí también indica cuáles son los cargos que tienen los empleadores en caso de que no pagaran, ¿sí? Las sanciones son bastante altas. Por lo tanto, por lo regular, los empleadores no se atrasan en esto porque son bastante elevadas. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, plazo, declaración y pago de cotizaciones, 10 días, los 10 primeros días del mes, ¿cierto? El seguro de cesantía exactamente igual. La multa por no declarar estas cotizaciones es 0,5 UF por trabajador. Eso es harto dinero, ¿sí? Por el AFP y por el seguro de cesantía es 1,0 por trabajador, o sea, es el doble. Por eso les digo que los empleadores evitan no pagar esto porque la multa es bastante mayor. Los intereses penales son 120%, ¿cierto? Sin embargo, en el seguro de cesantía, si se fueran más de 90 días, es el 150% por tasa de interés. Otras sanciones que pueden tener los empleadores en caso de atraso de los pagos, bloqueo al acceso de recursos fiscales, por ejemplo, retención de pagos por parte de las empresas públicas para la cancelación de cotizaciones en paga. O sea, eso significa que, por ejemplo, si una empresa X tiene contrato con el sistema público, cualquiera que sea, ¿cierto? Y no paga esto de la AFC, esta empresa pública retiene los pagos de esa factura hasta que este empleador pague esto de la AFC.
¿ya? Eso regularmente sucede cuando hay contratos con la empresa pública, eso es normal, digamos, en cualquiera de los casos, incluso que lo vamos a ver también en los otros módulos. Las mutualidades, ¿cierto? El empleador también tiene que pagar en forma obligatoria un monto por cada uno de los trabajadores. Y en ese caso, ¿sí? Las multas que tienen por la mutualidad son más altas que la AFC, son más altas. ¿Por qué son más altas? Porque estamos hablando de un seguro y que tiene que ver, ¿cierto?, con esto de el pilar los pagos sociales. Por eso que tienen multas más altas. Los servicios y coberturas que tiene la AFC, más de 229 centros a nivel nacional, ¿cierto? Y más de 600 centros de recaudación para poder cancelar los pagos. Bien. ¿Preguntas, chiquillas? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿No? Parece que no. Las que están ahí, la Bernardita, la Marisa y la Andrea, que siempre están ahí con su carita visible, que les doy las gracias. No hay ninguna pregunta, quedó claro. Yo creo que es bastante claro. Ahora, si tomaron apunte y entendieron bien, yo creo que no van a tener ningún problema en poder responder luego el cuestionario. ¿Ya? Les voy a mostrar ahora el tema del portal de la FC, ya para que ustedes lo vean en vivo, ¿cierto? Y yo voy a utilizar la clave de mi, a ver, voy a utilizar la clave de mi trabajo para poder, a ver, espérenme un segundito. ¿Dónde estás? Ay, qué tontera, no lo puedo hacer. Espérenme. Ahí está. Perfecto. ¿Lo ven? Chicas, ¿lo ven? Sí, profe. Sí, ya. Lo que ustedes ven acá, esta es la página de la AFC. Es el portal donde ustedes se pueden ingresar y hay algunas cosas que las pueden revisar sin tener clave. Pero por lo regular, ¿cierto? El empleador tiene que tener una clave para poder hacer todos los trámites que yo les mencioné. El inicio, el cese, generar los certificados, ver el tema de los aportes, etc. Ahora, en el caso del empleador, solo puede ver lo que el empleador ha aportado. Yo no me podría meter, por ejemplo, a revisar la cuenta de un trabajador. ¿Por qué? Porque cada trabajador tiene su clave, ¿ya? Y es como que yo me metiera en la chauchera de los trabajadores. Eso no se puede hacer, ¿cierto? Entonces yo me voy a ir a empleador, voy a ingresar a la sucursal virtual, ¿cierto? Va, ¿y por qué me salió esto? Lo vamos a hacer de nuevo. A ver. A ver si responde esta cosa. Ahí está. Entonces yo tengo que poner ahí el root de mi empresa o de una de las empresas del grupo donde yo trabajo. Voy a poner la clave de esta empresa y voy a ingresar. Ah, ¿cómo que está en mantención si yo recién lo ocupé? Uy, qué pesada esta cuestión. ¿Por qué?
Justo ahora en mantención. Y yo lo ocupé recién con la clase anterior, lo ocupé. ¡Ay, qué terrible! Todo el tiempo que uno quiere mostrar una cosa no resulta. A ver, nos vamos a ingresar de nuevo. A ver, vamos a entrar por acá, a ver si me lo permite. No me lo permite. ¡Ay, qué lata! No, qué lata, no me lo permite. Voy a ver la posibilidad de buscar otro, de ingresar con otro root. A ver. No sé si será... No. Está la página, seguro que la página debe estar caída. Es lo más probable, pero lo ocupé hace 1 hora. Ya, no hay que hacer. Mientras ustedes trabajan, voy a tratar de meterme por otro lado a ver si puedo ingresar. Ya, chiquillas, lo que vamos a hacer ahora entonces es un trabajo en aula, ¿cierto? Y el trabajo es... Ese es el trabajo que vamos a hacer hoy día, el que está aquí abajo, ¿sí? Elaboración de mapa conceptual del seguro de cesantía, ¿cierto? Y vamos a tratar de incorporar los derechos asociados. Ahora, dentro de este mapa conceptual, ¿cierto? Ojalá agregar algunos antecedentes de los que vimos hoy día, ¿cierto? Con respecto a los beneficios, con respecto a los requisitos, por ejemplo, ahí ponerle un poquito de valor agregado al trabajo. Posteriormente, este trabajo, como ustedes saben, lo vamos a compartir, así es que necesito que al menos una persona lo haga en Word para que lo podamos compartir, porque en este caso, ¿cierto? Es medio complicado poder verbalmente describir la tarea. Eso. Ya, chiquillas, vamos a trabajar entonces. Van a tener más o menos 45 minutos porque es un poco lento este trabajo, un poco más costoso de realizar. Y recuerden que después lo tienen que compartir para que lo puedan dejar en el aula virtual. En el aula virtual yo me di cuenta que no pueden subir los segundos trabajos. Entonces yo voy a dejar un link donde va a decir entrega formativa número 2. Y ahí es donde lo van a dejar. ¿Ya? Bien, vamos a hacer los grupitos entonces para que puedan comenzar a trabajar. Van a tener 45 minutos. Listo. Ya, chiquillas, conéctense.